Volvamos a esto que hemos estado avanzando, ¿no es cierto?, con respecto a los contenidos de la prueba de transición. Miren, ya vimos lo que era números, álgebra y funciones y ahora el contenido entonces de geometría. Para el día de hoy, en específico, puntos y vectores en el plano cartesiano y transformaciones isométricas. Geometría, 16 preguntas. Con respecto al primer tópico, entonces, los puntos y vectores en el plano cartesiano. ¿Qué tenemos? Acá vemos lo que es el plano cartesiano. Consta de dos ejes, el eje horizontal, también llamado el eje de las abscisas, ¿ya? Y el eje vertical, que también se llama eje de las ordenadas. ¿Ya? Acá vemos que salen otros nombres también, esto de los cuadrantes, porque cuando X de las abscisas e Y es positivo, estamos ubicados en el cuadrante 1. El segundo cuadrante es el Y positivo, el X negativo. El tercer cuadrante, ambos son negativos. Y el cuarto cuadrante, positivo X e Y negativo. ¿Qué quiere decir esto de X e Y? Bueno, cuando tenemos que anotar un punto, en estos pares ordenados, el primero corresponde al X y el segundo corresponde al Y. Por ejemplo, acá tenemos el vector el vector X4 e Y4. ¿Dónde está eso? Vemos que ambos son positivos, por lo tanto es el primer cuadrante. Acá entonces vamos a establecer 4 y 4 porque ambos son 4. Aquí estaría el punto A. Sin embargo, como esto tiene una flechita arriba, fíjense, ahí es donde, por eso yo lo nombré como vector. Vector sería la unión del origen a ese punto. Ese es el vector A. Vamos al siguiente, vector B, menos 3,3. Dijimos, el primer número entonces corresponde al X. ¿Dónde está menos 3? En el segundo cuadrante. Sí, bueno, puede ser en el segundo o en el tercero, pero como el 3 es positivo y es Y, entonces por eso yo me estaba adelantando y diciendo que es en el segundo cuadrante. Aquí entonces está el vector B, que recuerden hay que unir esta flechita con el origen. Ahí está B y hacerle a B esa flechita arriba. ¿Qué más? Último, C. Menos 4, menos 4. Entonces, con X menos 4 y con Y menos 4. Eso quiere decir que se ubica en el tercer cuadrante. Ahí hago el vector entonces y este vector sería C. Bueno, no me quedó tan derechito, pero lo importante es ubicar el punto y luego hacer esta unión con respecto al origen. Operatoria de vectores. Tenemos la operatoria geométrica y la operatoria aritmética. Geométrica, aquí hay un dibujito, me refiero a esto, le voy a colocar una flecha. Esto representa la operatoria geométrica. Acá. Vemos el vector U, que es, lo voy a remarcar acá, que es este que está abajo, con el vector B. ¿Qué ocurre? El vector U tiene esa forma, diagonal, un poquito diagonal en realidad, y el otro más diagonal que, si se fijan, es una flecha que tiene un punto de partida, acá, el U, estoy hablando del U, donde termina, ¿no es cierto? Y luego B sería de esta forma. Y el vector que une el punto de origen de U y el final de B sería la suma de forma geométrica. Porque estos dos vectores que tenían esta forma, el U, como les digo, un poquitito diagonal, el B ya más diagonal, pero el B como se dibuja posterior al U, entonces se puede sumar los vectores de forma geométrica, que sería el resultado del origen hasta el final de la otra flecha. Esa sería la forma geométrica. En los contenidos acá de la prueba de transición se aplica la forma aritmética. ¿En qué consiste? Veamos el tema de adición y sustracción, es decir, suma o resta. Sean los vectores, dice acá. Estoy leyendo esta parte. Sean los vectores. Vector A sub X, A sub Y. Es decir, es un par ordenado que tiene a X, a Y. B, otro vector que también tiene su par ordenado, B sub X, B sub Y. Se cumple. Si se desea sumar, acá indica, si se desea sumar estos dos vectores,
la suma va a corresponder a sumar las x de ambos vectores. Por eso acá nos indica, fíjense, a sub x más b sub x, ¿ya? Y coma, porque también para la y voy a hacer lo mismo, se va a sumar. ¿Qué se suma entonces? Las y de cada vector. Esto sería entonces la adición. ¿Qué es la sustracción? Es prácticamente lo mismo, pero ahora las x se restan y las y también se restan. Veamos ahora otro ejemplo, porque si se fijan en la primera parte que expliqué, es decir, esta, arriba está el gráfico que me está representando eso. A, B, y el vector resultante entonces pasa por entre medio. Ahora, el tema de la resta. Acá lo vamos a ver en forma gráfica. Miren, aquí está A, lo voy a remarcar. El vector A. Y el vector C, que es este otro más largo. ¿Ya? Y nos indica que AC es la resta de C menos A. O sea, se está ubicando, lo voy a hacer con otro color, con verde, el vector AC, que es la resta. ¿Por qué es la resta? Leamos entonces acá abajo. Dice, bueno, el vector A es de la siguiente forma, AX A sub I, esta parte estoy leyendo, y el vector C, C sub X, C sub I. Entonces, ¿cómo se obtuvo ese vector AC? Entonces, acá nos indica que AC es la resta de C menos A. Entonces, al CX se le resta la X y al CI, ¿no es cierto? Y al CI se le resta el I. Siguiente. Ahora seguimos con la operatoria aritmética, pero ahora vamos a pasar a un tema que se llama ponderación por un escalar. ¿Qué ocurre? Que a veces al vector se le amplifica por un cierto valor, y eso quiere decir que se multiplica por un k. Acá se representa como k. ¿Qué significa que k multiplica el vector? Aquí está la respuesta. Significa que k va a multiplicar tanto a sub x, es decir, a la coordenada en x, y también a la coordenada en y. ¿Ya? Y acá algo que considerar, que si k es mayor que 0 se mantiene el sentido, pero cambia la magnitud, pero cuando k es menor que 0 cambia la magnitud y cambia el sentido del vector. Módulo o magnitud de un vector. ¿Cómo saco esta distancia, que es el módulo o magnitud del vector? O sea, ¿qué tan largo es el vector? Se saca de acuerdo a la fórmula de Pitágoras. Esto es simplemente la fórmula de Pitágoras, porque el vector que está en el origen y que está en un cierto cuadrante, uno puede trazar una figura que sería el triángulo. Es decir, identifico los catetos y el vector corresponde a la hipotenusa. Y finalmente, al despejar la hipotenusa, pasa como raíz y sería entonces que la magnitud del vector son las componentes del vector, es decir, el AX y el AI, cada uno al cuadrado, sumados, y luego saco la raíz y obtengo entonces esta magnitud. Que, repito, esta ecuación es sacada de la fórmula de Pitágoras. Acá lo dice, ¿no es cierto?, del teorema de Pitágoras. Siguiente. Ahora pasamos al segundo tema y final, transformaciones isométricas. ¿Cuáles son estas? Traslación, rotación, dos tipos, simetría central y simetría axial. Vamos al primero. ¿Qué es una traslación? Traslación. Si se tiene un punto inicial, aquí está el punto inicial, más, acá se le va a aplicar entonces el vector traslación. Se le coloca la t para identificar que esa es la traslación. T, entonces esto es el vector, bueno, se respeta con la fórmula que se colocó arriba. Este es el vector traslación. Por eso tiene esa t. ¿Qué implica el vector traslación? Es una suma, ¿ya? Y se van a sumar acá, fíjense, las x de cada vector y se van a sumar las y de cada vector. Es decir, el vector traslación se suma al vector original. Veámoslo en un ejemplo. Acá tenemos el vector original. Este es el vector o punto inicial. Ya, ese es el punto inicial, 4,5. Más,
acá está el vector de traslación, 4, menos 3. Por lo tanto, ese 4, miren, se suma con el 4 y el 5 de la i del punto inicial se le resta menos 3, ¿ya? Entonces acá vemos que el punto A era el original, ¿no es cierto? Y se traslada a este nuevo punto que corresponde a haberle aplicado el vector traslación, que repito, es sumar. Es sumar este nuevo vector a tanto a la x y tanto a la y, como corresponde. Siguiente. Vamos a la rotación. Hay dos tipos de rotación. Primero, en torno al origen. Cuando tenemos, que lo vamos a ver en un ejercicio, la rotación en torno al origen, tenemos que entender que lo que era el punto inicial, coordenadas x, y, va a cambiar de acuerdo al ángulo, en 90, en 180, en 270 y 360. Por ejemplo, si ya aplicamos una rotación de 90, lo que era la x se transforma en menos y lo que era la y se transforma en lo que era la x. Luego en 180 cambian los signos, pero se sigue manteniendo el x y el y inicial. En el 270 es muy parecido a la rotación de 90, pero se cambia el signo, y el 360 es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice que hay un punto A que tiene coordenadas, aquí están las coordenadas, es el par ordenado, 4,3, y se le va a aplicar una rotación de 90. Por lo tanto, como se le aplica una rotación de 90, ¿qué decía esa rotación? Que la x va a ser menos y, o sea, el 3, que era el y del punto inicial, va a ser la x ahora, pero negativa, menos 3. Y el que era el x inicialmente va a ser ahora la y, después de aplicada la rotación. Y acá hay un gráfico que representa esta rotación que fue de 90 grados. Rotación 2. ¿Qué ocurre si esto es en un punto distinto al origen? Veamos entonces. Lo primero que hay que hacer, porque aquí hay varios pasos que aplicar. Primero, encontrar el vector traslación que lleva el centro C de rotación hacia el punto a rotar. Entonces voy a encerrar que ese es el primer paso. Segundo paso, aplicar el vector resultante, es decir, el CA, la rotación requerida utilizando la tabla anterior, esta tabla de signos que les comentaba, de cada ángulo de rotación. Y tercero, se suma al centro de rotación al vector obtenido en el paso 2. Ya, esto es con palabras, pero veámoslo en un ejemplo. Dice, acá está el punto inicial, el 11.5. Entonces el vector CA. Primero, ¿cómo obtengo ese vector CA? Se le aplica una rotación en torno al punto. Entonces esto lo voy a subrayar para que lo comprendan bien. Estamos hablando de este punto, ¿ya? Y se le va a aplicar una rotación en torno a ese punto. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar el vector de traslación, que va a ser la resta. Aquí indica, primer paso, 11,5 que era lo inicial, se le resta entonces 6,2 a cada uno, dijimos que era por separado, lo x con la x, lo y con la y, y resulta 5,3. Ya, una vez que tengo el 5,3, como me están pidiendo que la rotación es de 90 grados, ya aprendimos entonces que cambian los signos y también cambia la posición de lo que era x con y. Entonces, como era 5,3, cambia a menos 3,5. Y finalmente se suma el punto al vector traslación obtenido aplicado a estos 90 grados. Me refiero al paso número 3. Y si uno grafica, entonces ahí ve claramente que esta rotación fue en 90 grados, ¿no es cierto? Miren los vectores, ¿eh? Claramente acá hay un ángulo de 90. Simetría central. ¿Qué quiere decir la simetría central? Tenemos la figura original, que es esta. ¿Por qué yo sé que es la original? Porque dice ABC. Y siempre el prima se utiliza luego de haber cambiado o modificado las letras originales, que era ABC, el prima es que algo cambió con respecto a lo que era original. Entonces, simetría central, se tiene un punto, que es el punto, en este caso el punto O, y dice se hace una rotación en 180 grados. ¿Ya? Esa es la simetría central, es con esos grados.
Por eso, teniendo el punto x, y, las coordenadas cambian a menos x menos y. Entonces, fijémonos, vamos a analizar punto por punto. Tenemos esta figura que acá marqué con esta flechita, pero la voy a marcar mejor. Esta es la figura original, ¿ya? Esa. Entonces dice A, B, C. Luego, donde está B, acá se utiliza regla, principalmente, o más o menos cómo se podría, o sea, tratar de que sea una línea bien derecha en comparación a lo contrario. Entonces se hace una línea que pase por O y la misma distancia que hubo de B a O, que aquí indica R2, ¿ya? Se tiene que respetar para donde yo vuelva a ubicar el punto B, que ahora va a ser B', porque se le aplicó la simetría central. Lo mismo para cada punto. Fíjense en el A que está por acá arriba, se hace esta línea que pase por O, y si de A a O fue R1, acá indica R1, tengo que respetar R1 desde O siguiendo esta línea punteada hasta el siguiente, hasta la prima. Pero tiene que ser R1, porque esa fue la distancia, ¿ya? Y finalmente R3 es lo mismo, que es la distancia de C, del punto C a 0, y luego respetar entonces esta distancia del 0 hasta, o sea, el origen 0, de ese punto O entonces a C'. Y ahí luego una vez tenido esos puntos, luego se forma la figura. Último, simetría axial. Simetría axial es una simetría que ocurre referente a una recta. Acá vemos que está la recta, esta recta que está en rojo. Tenemos la figura entonces original a un lado, que siempre la original es ABC. Las primas son aplicadas la simetría. Y como se fijan, la figura hay que respetar esta distancia entonces. Es en torno a esta recta, entonces cada punto se le calcula la distancia a la recta y luego la distancia de la recta al donde sería el nuevo punto, es decir, la misma magnitud de distancia. Lo mismo para el B y lo mismo para el C. Bueno, esos fue entonces los contenidos y ahora lo vamos a aplicar a ejercicios. Partamos con un ejercicio básico. Dice, considera los vectores U 2, menos 1, V menos 8,5 y W menos 5, menos 3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al valor 2U vector menos V vector más 3W vector? Ya, ¿cómo haríamos eso? Voy a copiar de nuevo acá el ejercicio, que sería entonces 2U vector menos V vector más 3 vector. O sea, eso tengo que calcular. Voy a bajar acá, voy a interpretar esta primera parte. 2U vector quiere decir 2 veces el vector 2, menos 1. ¿Ya? Y como habíamos visto cuando teníamos un vector por una ponderación, por un K, se multiplica cada uno. Es decir, el 2 multiplica tanto a la X y tanto al Y. Por lo tanto, ese vector sería 4, menos 2. A ese vector, mi ecuación original dice que le tengo que restar B. Por lo tanto, voy a bajar lo que es B, es decir, esto. Menos 8,5. ¿Ya? Finalmente voy a retomar con 3W. Se le resta entonces cada uno. Por lo tanto, como era 4 y se le resta un menos 8, en el fondo eso es sumar, porque tengo menos con menos. Por lo tanto, me queda 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo? Luego tengo menos 2, que se le va a restar un 5, pero ahora va a ser entonces van a quedar ambos negativos, se van a sumar y se conserva el signo negativo. Eso quiere decir menos 7. Entonces ahí está lo que decía el planteamiento original, que vector 2U vector menos el vector B. Ahora entonces dice que tengo que sumar el vector, o sea, 3 multiplicado por el vector menos 5, menos 3. ¿Ya? Bajo lo primero, esto fue lo que obtuve de mis operaciones anteriores, más, y aquí voy a multiplicar, porque ya habíamos visto en el paso anterior que
por ponderar, entonces multiplicar esta acá por la x y por la y. 3 por menos 5, menos 15. Y 3 por 3, menos 9. Ya. Entonces estoy llegando prácticamente al final. Finalmente, ¿qué tengo? El x va a corresponder a 12 más menos 15. Y la y va a corresponder a menos 7 menos... Ay, le puse una coma, disculpe. Menos 7 menos 9. ¿Ya? La coma solamente va al medio para separar lo que es x e y. ¿Qué queda? Signos distintos aquí vemos en lo que es la x, por lo tanto se resta, se coloca el signo de la cifra mayor. Eso sería menos 3. ¿Cómo? ¿Y qué ocurre con menos 7 y menos 9? Mismo signo, se suma y 9 más 7 es 16. Pero negativo, ¿no es cierto? Porque se conserva el signo. Y ahí está la respuesta correcta. Siguiente ejercicio. Intermedio, ¿ya? ¿Qué dice? La circunferencia de centro O de la figura adjunta tiene radio 1. B y C pertenecen a ella y en el triángulo CBO la altura OA mide raíz de 3 partido 2. Es decir, que voy a tener que acá marcarlo en esta misma figura, esta altura, ¿ya? Esa altura, voy a marcarlo por acá, mide raíz de 3 medios. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a rotaciones de las circunferencias en torno al origen O del sistema de ejes coordenados, en el sentido de la flecha? Entonces acá me está diciendo que tengo que analizar cada rotación en 30 grados, en 60 y lo que ocurre con los puntos, ¿ya? Entonces, primero hay que observar esto que se formó. Es un triángulo, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer acá el dibujo. Miren, tenemos el centro O y el radio es 1, ¿ya? Llega hasta como es el radio, entonces se intersecta con la circunferencia, esto es B. Pero también tenemos otro radio acá dibujado, que es el OC, porque también parte del origen y se intersecta con el perímetro de la circunferencia, por lo tanto es radio. Hacia acá. Y también eso mide 1. Entonces, y acá completo, este sería C. Y acá tenemos entonces esta línea que también sabemos cuánto mide. Esa línea, ¿no es cierto?, mide raíz de 3 medios. Raíz de 3 medios. Para comprender bien el tema de los ángulos, conviene saber qué tipo de triángulo es, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar Pitágoras porque tengo la hipotenusa y tengo cuánto mide el radio, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso quiere decir que el lado que saque del triángulo OB, el triángulo... Sí, ahora voy a marcar otro color para que... Este triángulo que está acá, ahí con amarillo, es lo mismo que el otro porque tienen el mismo lado 1 y también ese lado raíz de 3 medios. Entonces voy a sacar ese pedacito porque va a ser el mismo pedacito para el otro. Entonces así voy a saber de qué tipo de triángulo estamos hablando. ¿Cómo lo saco? Pitágoras. Eso hay que cumplir. Entonces tenemos la hipotenusa. Voy a pasar por los catetos, ¿no es cierto? Un cateto es raíz de 3 medios al cuadrado. El otro cateto no lo conozco, ese que quiero sacar. Y la hipotenusa al cuadrado, que es 1, entonces 1 al cuadrado 1. Como está una fracción al cuadrado, me va a quedar raíz de 3 al cuadrado partido 2 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 1. Acá se va la raíz con el cuadrado y abajo me quedaría 3 medios más x cuadrado es igual a 1. Finalmente tengo que despejar esto del x cuadrado, por lo tanto me va a quedar, voy a hacerlo un poquito más acá,
No, aquí mismo ya. El x cuadrado es igual a 1 menos 3 medios. Ahora tengo que resolver esa parte que es con fracción. Ahora sí me voy a colocar al ladito. X cuadrado es igual a 2 menos 3 partido 2. ¿No es cierto? Sí. Y luego me va a quedar entonces x cuadrado es igual 2 menos 3 menos 1. Ya, ahora me di cuenta que acá, miren, acá cuando dijimos que se elevaba al cuadrado, a ver con verde, esta parte, el denominador también sería, cambia, porque la potencia se afecta tanto numerador y denominador. Por lo tanto, es 4 el denominador, ¿ya? Yo seguí manteniendo el 2, pero no. Es 4 aquí, por lo mismo es 4 acá, y también es 4 acá, ¿ya? Entonces, como es 4, acá el signo, y disculpen acá esta parte, sería positivo. Porque vamos a restar 4 menos 3. ¿Se fijan? Porque habíamos puesto un 2 porque había completado que el denominador era 2, pero no era 4. Entonces 4 por 1, arriba me queda 4 menos 3. Estoy hablando de este paso. 4 menos 3. Por lo tanto es 1 partido 4. Finalmente, esto que está como potencia a la incógnita pasa como raíz. Y me queda que x, ese cateto que yo quiero averiguar, es raíz de un cuarto y eso es un medio. Por lo tanto, este pedacito que está acá es un medio. Y como bien les dije, abajo también es un medio. Porque es el mismo, tienen los mismos lados del triángulo. Tiene de OB 1, de OC 1 y lo que pasa al medio es raíz de 3 medios, que es un lado que comparten ambos triángulos. Eso quiere decir, como mide ese pedacito un medio arriba y un medio abajo, que todo mide 1. Aquí también mide 1 y todo eso también mide 1. Por lo tanto, este es un triángulo del tipo equilátero donde tiene todos los lados iguales. ¿Y de qué nos sirve eso? Que también tiene todos los ángulos iguales. Por lo tanto, yo aquí voy a tener que volver a dibujarlo más acá porque esto ya es análisis de ángulo. Así. Por lo tanto, el ángulo de esta esquinita vale 60. El ángulo de esta esquina vale 60 y el de la otra también vale 60, pero lo vamos a dividir en 30 y 30. ¿Qué es 60, no es cierto? Esto completo. Repito, es equilátero porque tiene todos los lados iguales, por lo tanto todos los ángulos tienen que ser iguales y la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Ahora me falta colocar las letras O, B y C. Analicemos. Si se gira en 30 grados, entonces el punto B, entonces miremos el punto B, con otro color voy a hacerlo, este es el punto B, se va a girar 30 grados y según indica la flecha. Queda, es decir, entonces el punto B queda en 1,0, es decir, donde la X es 1 y la Y es 0. Entonces 30 grados, como el ángulo donde está B con respecto a la abscisa es 30 grados. Entonces, girarlo 30 grados va a hacer que quede encima de la abscisa o del eje X. Y como su medida es 1, significa que va a alcanzar una distancia de 1. Por lo tanto, es correcto. Siguiente. Si se gira en 60 grados, entonces el punto B, ahora seguimos con el punto B, ahora 60 grados. Es decir, recuerden, el origen a quedar acá en la abscisa dio 30, ahora sería 30 más abajo. ¿Qué va a ocurrir? Entonces el punto B queda en raíz de 3 partido 2, menos 1 medio. Entonces el punto B queda donde estaba C. Y C, lo voy a volver a marcar en el original, C medía este cateto, es decir, esta distancia medía 1 medio, porque recuerden que eso nos dio el cateto. Pero como es hacia abajo, es negativo. Recuerden que abajo el I es negativo, menos 1 medio, el I. Y el X, ¿cuánto es el X? Sería la distancia que corresponde a la altura. Esto que marqué con rojo. Por lo tanto, está correcto.
el x es raíz de 3 partido 2 y el menos 1/2 sería el y, ¿ya? Porque b bajó 30 y bajó 30 más, y por lo tanto quedó en el punto C. Y C tenía esas coordenadas. Por último, si se gira en 60 grados, entonces el punto C queda en 0, menos 1. ¿Ya? Si se gira en 60 grados, entonces el punto C queda en 0,1. Miren, voy a volver a dibujar esta coordenada I. Porque para entender este planteamiento, porque ahora estamos girando C. Y hacia allá pareciera que no hay ninguna información, ¿no es cierto? Pero fíjense, como acá dijimos, me refiero acá, lo voy a marcar con este verde, que hay 30 y luego viene esta línea vertical. Acá podemos formar un ángulo de 90, me refiero con esta línea que está acá, que es el eje de la abscisa, con la línea que está acá. Por lo tanto, como en total es 90, un ángulo recto, quise decir, entonces esto mide 60, ¿ya? Porque 60 más 30 forma este 90 de ángulo recto, porque las líneas son perpendiculares, el y con la x. Por lo tanto, si ese C se gira 60, va a quedar justo, va a coincidir con la vertical, que es el eje Y, pero en la parte negativa. Por lo tanto, es correcto. El X va a ser 0, porque coincide con la línea vertical, como les dije, y la Y va a ser menos 1. Por lo tanto, correcto. La alternativa correcta, ahí indica entonces, es la E. Siguiente. Y último, ejercicio avanzado. Emilia y Martín crean un juego de movimientos Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son: primero rotar en 90 en sentido antihorario respecto al origen, luego realizar una simetría respecto al eje X y por último otra simetría respecto al eje Y. Al comenzar el juego, Emilia se encuentra en el punto AB y Martín en el punto CD, con A, B, C y D números reales mayores que 0 y distintos entre sí. Voy a subrayar esta parte. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto de las ubicaciones de Emilia y Martín durante el juego? Entonces hay que analizar todo el juego que hicieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero dibujar entonces esto del plano cartesiano. Entonces lo vimos en la primera diapositiva, plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Y el X. Dice, ellos están en unos puntos que acá le llamaron A, B y CD, ¿no es cierto? Para Emilia y Martín. Pero miren, dicen son números reales. Reales quiere decir entonces que pueden ser todos los que hemos visto, pero dicen mayores que 0, por lo tanto positivos y distintos entre sí. Como son positivos, eso corresponde que están ubicados en un primer cuadrante. El A y el B para Emilia. Acá lo vamos a ubicar. Este puntito entonces aquí está ubicada Emilia. Porque ambos son positivos. El A, recuerden que el primer número del par ordenado X y el segundo es el Y. También para Martín entonces el X va a ser C. Lo vamos a dibujar acá. Y acá entonces va a estar Martín. Con C y D, porque son distintos entre sí, entonces lo ubicamos más allá. Ahí está Emilia y Martín. ¿Qué empieza a ocurrir? Una serie de transformaciones isométricas, ¿o no? De rotaciones, veamos. Acá está. Primero, vamos a anotar la indicación acá. Número 1. Se rota en 90. Eso es lo primero que se hace. Lo segundo, en sentido antihorario. Esa parte igual es importante porque ¿hacia dónde rota? ¿Hacia allá o hacia acá? Antihorario. Respecto al origen, ya. Luego se realiza simetría. Simetría con respecto a X y tercer paso, simetría con respecto a Y. ¿Ya? Entonces, de esta ubicación que
Es el primer planteamiento que está en el primer cuadrante en ubicaciones positivas. Vamos a hacer estos 3 pasos. Entonces, está en el primer cuadrante, rota en 90 grados. Entonces, tenemos que acordarnos de nuestra tablita de signos. ¿Qué ocurría cuando estábamos en 90 grados? Lo voy a notar en esta esquinita. En 90 grados, el par origen, que era x, y, va a cambiar. ¿A qué va a cambiar? Cambia a menos y, x. ¿Ya? O sea, en lo que era el x cambia a y, y lo que era a menos y, lo que era y cambia a x. Entonces acá también hay que respetar el tema de los signos. Ahora, en vez de ser AB, le vamos a aplicar entonces la rotación de 90 grados. ¿Qué voy a obtener? Que la x es menos y, por lo tanto es menos b, y lo que era la y inicialmente, que es la b, perdón, la a, va a ser la i. Entonces me queda así. Entonces esto ocurre con Emilia. Emilia queda en menos e, a. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a volver a hacer otro plano cartesiano porque ahora se aplicó una rotación de 90. Y Emilia queda en la ubicación entonces, acá menos b, y acá el a. Acá entonces va a quedar Emilia. Recuerden que este es el eje E y este es el eje X. Ya, ¿qué ocurrió con Martín? Entonces Martín, que tenía la posición originalmente C y D, es una B, C y D. Ahora lo que era su y va a ser su x negativa, menos d, y la que era la x va a ser la y, que es la c. Esto le ocurre a Martín. Estamos en el primer paso, se rotó 90 grados, por lo tanto, aquí lo voy a bajar un poquitito. Por lo tanto, ahora Martín está en la ubicación menos d, acá menos d con c. Por acá entonces estaría Martín. Ya, tenemos el primero. Después dice que se va a aplicar una simetría con respecto a x. ¿Qué quiere decir que se aplica una simetría con respecto a x? Que va a seguir estando en x, pero lo que cambia es la y. Entonces esto vamos a agrandarlo para acá para comprender. Miren, Emilia tenía la ubicación menos BA. Por lo tanto, ahora Emilia, como vamos a hacer una simetría, se sigue manteniendo en esta X, pero ahora cambia acá, a menos A. Aquí ahora va a estar Emilia. Repito, porque se está aplicando una simetría con respecto a X. Entonces se sigue manteniendo en la X, pero va a cambiar la Y. Y Martín, que también entonces estaba acá arriba, se sigue manteniendo su X, pero cambia su Y a menos C. Acá entonces, ahora tiene estos nuevos puntos. Ahí está. Emilia y Martín, que es el punto de allá. Finalmente, simetría con respecto a Y. Entonces mantiene su Y, pero va a cambiar su X. Y si Emilia tenía una X menos B, ahora va a tener una X B. Acá entonces se ubica Emilia con una X B. Por lo tanto, Emilia, lo voy a colocar acá, Emilia está en el punto B, menos A. Finalmente quedó ahí. Y Martín, analicémoslo entonces, Martín está con la I menos C, pero ahora se va a mover con respecto a esta simetría y se va a mover hacia acá. Sigue estando en menos C, porque se está aplicando una simetría con respecto a I. Pero acá va a cambiar entonces a D. ¿Ya? Por lo tanto, Martín se ubica en menos C, D, que está arribita. Y esas son finalmente las posiciones.
Ahora analicemos, ¿qué es verdadero? Dice, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. No, rotación fue el primer paso y quedaron en el segundo cuadrante. Al final quedó todo en el cuarto. B. Emilia y Martín finalizan en los puntos A menos B y C menos D. No, nos dio otros puntos. Por eso es importante aplicar cada una de rotación, simetría para ver finalmente dónde quedó. La distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma que cuando comenzaron. Sí. Se mantiene, eso, y esa es la alternativa correcta, porque siempre se mantuvo su distanciamiento, porque las coordenadas AB que correspondían a Emilia y CD siempre se mantuvieron, solamente que cambiaba el signo, ¿ya? Y por último, Emilia y Martín finalizan el juego ubicado en el tercer cuadrante. No, ahí estaría correcto si hubiese dicho en el cuarto cuadrante. Bueno, hemos finalizado la clase de hoy día. Recuerden hacer esta guía entonces, que es la guía número 14. Y si hay dudas con respecto a este video o, bueno, la guía que revisamos siempre los ejercicios uno por uno, pero también con respecto al video, ya, porque acá había harto que dibujar, entonces a lo mejor es necesario volver a retomar estos ejercicios. Que estén muy bien y nos vemos en clase online. Chao.